El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de soltar una bomba y México apenas parpadeó. Esta semana, Washington sancionó a 3 instituciones financieras mexicanas. Y no es cualquier cosa. Es un señalamiento directo de que el dinero del narco fluye con total libertad en la banca mexicana. Cibanco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa. 3 nombres que suenan formales. Con oficinas de cristal, con trajes caros y comunicados elegantes. Pero según el gobierno de Estados Unidos, por dentro están podridos. No es opinión, es una investigación oficial del Departamento del Tesoro, y lo que revelaron no deja espacio a dudas. Durante años, estas 3 entidades ayudaron a lavar millones de dólares para los cárteles más peligrosos de México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leiva. Todos ellos, todos, usaron a estos bancos para mover dinero, pagar sobornos, importar químicos y seguir matando. Mientras tú hacías fila en el banco, ellos estaban comprando precursores para fentanilo, pagando rutas marítimas o financiando asesinatos. Eso es lo que dicen los documentos de Estados Unidos, y es la primera vez que lo hacen así de claro. Nunca antes el Tesoro había apuntado contra el sistema financiero mexicano con tanta precisión. La sanción es dura: bloqueo de transferencias, congelamiento de cuentas, veto para operar con bancos de Estados Unidos y, sobre todo, una marca indeleble de corrupción. Porque esto no es solo lavado, no es solo crimen financiero, esto es complicidad, esto es traición al país. ¿Y sabes qué hicieron los bancos después del escándalo? Negarlo todo, decir que ellos cumplen con la ley y que no tienen ninguna relación con el narco. Pero los informes dicen otra cosa, porque esto no fue un caso aislado, no fue un error de sistema, fue una red, una estructura de dinero sucio que operó durante más de una década, con empleados involucrados, con reuniones cara a cara con criminales, con cuentas creadas para blanquear millones y con transacciones que nadie detuvo. El dinero se movía en pequeñas transferencias, a través de empresas fachada, desde México hasta China, y desde ahí vuelta a México en forma de químicos. La fórmula es simple: el dinero del narco sale de la droga, pasa por estos bancos, llega a empresas en Asia, y esas empresas envían fentanilo a México. Miles de muertos después, seguimos sin tocar el verdadero problema, porque no se trata solo de capturar sicarios, ni de incendiar laboratorios clandestinos. Se trata de esto, de cómo el dinero sucio se vuelve limpio, gracias a bancos que se hacen los ciegos. Y no son bancos marginales, no son casas de cambio en la frontera, son instituciones grandes, supervisadas, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y conectadas al sistema internacional. Si tú has invertido, ahorrado o transferido desde alguno de estos bancos, el dinero pudo haber compartido ruta con el narco. Sí, así de grave, porque según el Tesoro, estas prácticas eran sistemáticas. Hablamos de años de operaciones, de decenas de millones de dólares, de estructuras legales que ocultaban propósitos criminales, y todo con una fachada limpia, con empleados de traje, con slogans de confianza y con supuestos altos estándares de cumplimiento. Pero detrás de la cortina, otra cosa: pagos a Corea del Sur, transferencias a Japón, rutas de dinero hacia Hong Kong y Singapur, y de regreso, muerte. ¿Tú crees que eso pasó sin que nadie se diera cuenta? ¿De verdad? Los reportes no dejan duda. En el caso de Cibanco, se detallan transferencias directas para pagar precursores químicos, desde cuentas mexicanas a empresas asiáticas, para producir metanfetamina y fentanilo. En el caso de Intercam, hay registros de reuniones físicas entre ejecutivos del banco y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, reuniones, cara a cara. ¿Para qué? Para acordar cómo mover el dinero, cómo lavar ganancias y cómo evitar que los atrapen. Y con Vector hay un vínculo directo con uno de los políticos más corruptos del país, Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad, el hombre que se suponía debía combatir al narco y que en realidad
les vendía protección. Según Estados Unidos, Vector ayudó a mover sobornos para él, desde el cártel de Sinaloa, a cuentas bajo su control. Eso no lo dijo un periodista, lo dijo el Departamento del Tesoro, con documentos, con fechas y con montos. ¿Y México? ¿Dónde está México? Callado, en silencio, como si nada, como si no fuera el mayor escándalo financiero del narco en nuestra historia reciente, como si esto no revelara que el sistema bancario está podrido desde dentro, y peor aún, como si fuera normal, pero no lo es. Esto no se puede normalizar. No podemos vivir en un país donde los bancos sirven al narco y nadie lo paga. ¿Hasta cuándo? Porque mientras tú ves series, ellos están lavando dinero, y mientras tú pagas impuestos, ellos compran armas con el dinero del fentanilo, y mientras tú haces todo legal, ellos destruyen al país desde una oficina climatizada. Esto no es un error, es una estructura, y lleva operando años. Pero lo peor no es que lo hicieran, lo peor es cuánto tiempo lo hicieron con total impunidad. Una casa de bolsa, un político corrupto y $1,5 millones en efectivo. Eso no es una película, eso es México. Y esa casa de bolsa se llama Vector, con sede en Monterrey y con presencia en todo el país. Ofrece servicios de inversión, fideicomisos y banca patrimonial, pero también, según Estados Unidos, facilita operaciones del narco. Vector fue señalada por el Departamento del Tesoro como uno de los principales conductos financieros del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo. ¿Y sabes cuál es la parte más repugnante? Que no lo hicieron una vez, ni dos, lo hicieron por años, a plena luz del día. Entre 2013 y 2016, una mula del cártel de Sinaloa transfirió más de $1,5 millones a Vector. Dinero sucio, dinero de drogas. ¿Desde dónde? Desde una empresa en Estados Unidos. Pero eso no fue todo. Entre 2019 y 2021, la misma red hizo otras transferencias. Más de $500,000, también hacia Vector, desde otra fachada empresarial. Todo encubierto como operaciones legales. Todo con papeles en regla. Todo en bancos regulados por la CNBV. Y mientras eso pasaba, nadie investigó. Nadie se atrevió a tocar a Vector. ¿Por qué? Porque Vector tiene poder. Porque Vector tiene relaciones. Y porque uno de sus fundadores es Alfonso Romo. Sí, el mismo que fue jefe de gabinete de AMLO. ¿Coincidencia? Estados Unidos no lo cree. En sus documentos, también explican que Vector fue clave para mover dinero a empresas en China. ¿Para qué? Para importar precursores químicos. Esos químicos que se usan para producir fentanilo en México. De 2018 a 2023, Vector facilitó decenas de transferencias a compañías chinas. ¿Y qué hicieron esas compañías? Enviar químicos a laboratorios clandestinos en México. ¿Y qué hizo México? Nada. Según el Tesoro, estas transacciones eran supuestamente legales. Todo con facturas, con nombres de empresas registradas, con sellos oficiales. Pero el destino final era claro. Drogas sintéticas, fentanilo y muerte. Lo más sucio es que estas operaciones no eran difíciles de detectar. Había patrones, había montos extraños, había vínculos con empresas fachada, pero nadie actuó, ni la Comisión Nacional Bancaria, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni Hacienda, nadie. ¿Y sabes por qué? Porque los tentáculos del narco ya están adentro. Adentro de las instituciones, adentro de los bancos y adentro de los partidos. Por eso este caso va mucho más allá de Vector. Va más allá de un escándalo bancario. Esto es crimen organizado con cuello blanco. Porque también hay un hombre que no se puede ignorar. Genaro García Luna. El hombre que fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. El que se suponía debía combatir al narco, pero que en realidad se vendió. García Luna fue condenado en Estados Unidos, y parte del dinero que recibió del cártel de Sinaloa pasó, según el Tesoro, por Vector. Sobornos, pagos ocultos, transferencias disfrazadas. Todo con la ayuda de una casa de bolsa mexicana. ¿Y México? ¿Lo investigó? No. Lo sigue ignorando. Vector, por supuesto, ya sacó un comunicado.
Dice que todo lo que hizo fue legal, que las empresas estaban registradas, que las transacciones eran ordinarias y que llevan 50 años cumpliendo la ley. Pero Estados Unidos no lo cree. FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de EEU, dice que estas operaciones tienen todos los indicadores de lavado, movimientos fraccionados, empresas en paraísos fiscales, transferencias trianguladas y vínculos con organizaciones criminales. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una casa de bolsa en México termine siendo la banca privada del narco? ¿Cómo es que nadie en la Comisión Nacional Bancaria notó estos movimientos? ¿O sí los notaron y los dejaron pasar? Porque eso es aún más grave. Eso es corrupción institucional. Eso es complicidad desde el Estado. Esto no es un problema solo de seguridad. Es un problema de estructura. Si el crimen organizado puede usar casas de bolsa, transferir millones y mover químicos sin ser detectado, entonces el sistema está roto. Y no es un error. Es un sistema diseñado para proteger al dinero sucio. Eso es lo que muestra el caso Vector. No es un accidente. No es una omisión. Es una operación completa, financiera y sostenida, con oficinas, con asesores, con corredores de bolsa que saben exactamente qué están haciendo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Miles de dosis de fentanilo llegaron a las calles. Miles de vidas se perdieron y millones de dólares terminaron lavados. Todo gracias a una red de dinero sucio que operaba desde el corazón de Monterrey. Y lo peor es que lo siguen negando, con comunicados vacíos, con frases como «cumplimos con la regulación vigente». ¿Y los muertos? ¿Y las familias destruidas? ¿Y los adictos que nunca supieron que la droga que los mató fue financiada por un banco mexicano? Porque eso pasó y sigue pasando. Y si hoy lo sabemos, es porque un país extranjero se atrevió a investigarlo. No fue México, no fue la Fiscalía, no fue la UIF, fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y eso, por sí solo, debería darnos vergüenza. Y eso que Vector es la más sofisticada. Lo que sigue es peor. ¿Sabías que tu banco podría estar ayudando a importar fentanilo desde China? Eso fue exactamente lo que descubrió el gobierno de Estados Unidos. Y el nombre no es nuevo. Cibanco, una institución que opera en todo México, con oficinas modernas, publicidad limpia y un lema de responsabilidad financiera. Pero detrás de eso, una red de lavado, transferencias a Asia y vínculos directos con el narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro, Cibanco fue clave para mover dinero a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leiva. Sí, los tres, con cuentas registradas, empresas fachada y operaciones internacionales. ¿Desde cuándo? Desde al menos 2012, hace más de una década. Y no estamos hablando de montos menores. De 2016 a 2024, solo una empresa con sede en México hizo más de 40 transferencias por medio de Cibanco. Pagos a compañías navieras en Japón y Corea del Sur. Más de $200,000. ¿Para qué? Para importar precursores químicos. Los ingredientes para fabricar metanfetamina y fentanilo. Pero eso no es lo más grave, porque desde 2019, más de 20 empresas con sede en China recibieron pagos desde México, vía Cibanco. Todas esas compañías, según FinCEN, están ligadas al tráfico de opioides. El patrón era claro. Una empresa fachada en México envía fondos a China, los químicos llegan al puerto y el CJNG los recoge. Y todo con el apoyo de un banco formal. ¿Y sabes qué más encontraron? Que entre diciembre de 2020 y octubre de 2024, clientes de Cibanco enviaron 12 transferencias por un total de $600,000 a una sola empresa china. ¿Coincidencia? No lo cree ni el Tesoro. Dicen que esas transferencias probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Pero la bomba más fuerte vino en 2023. Un empleado de Cibanco fue identificado por Estados Unidos como facilitador directo del narco. Este trabajador, que aún no ha sido nombrado por México, abrió una cuenta bancaria para un miembro del Cártel del Golfo. ¿Para qué? Para lavar $10 millones. $10 millones.
en una sola operación, y lo hizo desde dentro, con acceso directo al sistema, con la base de datos en la mano, y con la firma de Cibanco. Eso no es un error administrativo, eso es complicidad. ¿Y qué dijo el banco? Que no tiene ninguna relación con actividades ajenas a la legalidad, que cumple con la ley, y que los recursos de sus clientes están protegidos. ¿Proteger al cliente o proteger al narco? Porque mientras tú abres una cuenta con tu INE, con revisión biométrica y 100 filtros para mover tu propio dinero, ellos están transfiriendo miles de dólares a Asia para importar veneno. Y lo hacen desde escritorios normales, con computadoras normales y con firmas que nadie cuestiona. El documento del Tesoro también revela algo más. Estas operaciones no eran improvisadas, eran repetitivas, tenían patrones, se hacían en series y muchas veces en montos justo por debajo del límite legal. Eso tiene nombre: smurfing, una técnica de lavado para evadir los reportes automáticos del sistema. Y se usó decenas de veces, desde Cibanco. ¿Y el gobierno mexicano? Silencio, otra vez. ¿Y la CNBV? Nada, ni una sanción. ¿Y Hacienda? Repite que confía en las instituciones. ¿Y tú? ¿Tú confías en un banco que abrió una cuenta para lavar 10 millones? ¿Tú crees que esto no va contigo? Porque lo que se está revelando aquí es que cualquier banco puede ser parte del narco y seguir operando con total normalidad. Y eso es aterrador, porque no hablamos de casas clandestinas, ni de oficinas improvisadas. Hablamos de bancos con logos, con comerciales en radio, con ejecutivos que van a conferencias, y todo mientras por dentro se arma la red financiera del crimen organizado. ¿Quién vigila a esos bancos? ¿Quién audita sus operaciones? ¿Quién permite que se mantengan activos después de estar señalados por una potencia extranjera? Porque después del anuncio del Tesoro, Cibanco sigue funcionando. Sus oficinas están abiertas, sus cuentas siguen activas y sus clientes ni siquiera han sido notificados. ¿No es eso increíble? Una institución bancaria acusada de lavar dinero para el CJNG y ni siquiera la cierran temporalmente. Ni una multa, ni una investigación seria, ni una sola detención. Y si no detienen a nadie, ¿qué mensaje están enviando? Que el narco puede seguir, que el lavado es parte del sistema y que el dinero vale más que la ley. Eso es lo que muestra el caso Cibanco. Un banco nacional, una red internacional y una estructura que solo se rompe desde fuera. Porque si Estados Unidos no interviene, México sigue callado. Y si nosotros no señalamos esto, nadie más lo va a hacer. Porque el silencio también mata. Y lo más grave es que todo esto fue planeado. No es una excepción, es una estrategia. Una red perfectamente construida para disfrazar dinero sucio de operaciones limpias. Eso es Cibanco y eso es el narco financiero. Pero hay un banco que hizo todavía más operaciones y hasta se reunió con los narcos cara a cara. Imagínate que los ejecutivos de tu banco se sientan a negociar con narcos. Eso pasó en México, no en secreto, no en la sierra. Pasó en oficinas, en 2022, y con personas que usaban corbata. El banco se llama Intercam, y su nombre ahora aparece en una lista negra internacional, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de ser un engranaje vital para lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, el CJNG, la organización más violenta del continente. Según la investigación, Intercam procesó miles de transferencias, millones de dólares, dinero del narco. ¿A dónde iba ese dinero? A empresas en Singapur, a compañías en Hong Kong, a cuentas bancarias en Asia. ¿Para qué? Para importar químicos, para producir opioides sintéticos, para fabricar fentanilo. Todo eso, desde las oficinas de un banco en México. Pero eso no es todo, porque el Tesoro no solo habla de transacciones, habla de reuniones presenciales en México. Ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para hablar directamente sobre lavado, sobre cómo mover fondos desde China, sobre cómo ocultar rutas y sobre cómo evitar alertas regulatorias. Eso no es sospecha, eso está documentado. ¿Quién más hace eso?
¿En qué otro país un banco se sienta a negociar con criminales? ¿Que desaparecen, extorsionan y matan? Entre 2016 y 2024, una sola empresa china, conocida por enviar precursores a México, hizo más de 50 transferencias por medio de Intercam. Total, más de $850,000. Y eso es solo una empresa. Eso fue posible gracias a estructuras legales, empresas pantalla, operaciones fraccionadas y cuentas que nadie bloqueó. Intercam, como los otros bancos, dice que cumple la ley, que opera bajo regulaciones nacionales e internacionales, que no financia terrorismo. Pero los datos lo contradicen, porque para mover ese dinero, alguien firmó, alguien autorizó y alguien miró hacia otro lado. El documento del Tesoro dice algo claro. Sin el apoyo de instituciones financieras como Intercam, el tráfico de fentanilo no sería posible, porque el narco necesita rutas, necesita proveedores, pero sobre todo, necesita bancos. Bancos que no pregunten, bancos que procesen y bancos que digan todo está en orden. Eso es Intercam. Y mientras todo esto pasaba, ¿dónde estaba México? En silencio. Otra vez. Porque esto no fue una filtración, fue un anuncio oficial, hecho por el gobierno de Estados Unidos, con datos duros, con fechas, con montos. Y aún así, Intercam sigue operando, sigue atendiendo clientes, y sigue enviando comunicados donde niega todo. Y lo más absurdo, su subsidiaria en Estados Unidos fue explícitamente excluida de la sanción. ¿Sabes qué significa eso? Que EU quiso enviar un mensaje claro, no contra la marca, no contra los empleados comunes, sino contra la operación en México, la que mueve dinero del narco. Y aún así, ni una investigación abierta, ni una comparecencia ante la CNBV, ni una sola sanción real. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto como normal? Porque ya no se trata de combatir cárteles con la Guardia Nacional, ni de detener laboratorios. Se trata de cortar el flujo de dinero. Y hoy sabemos que parte de ese flujo viene de bancos perfectamente legales, registrados, supervisados. Intercam no es una excepción. Es parte de un sistema donde los bancos no son víctimas, son aliados. ¿Y los clientes? ¿Saben esto? ¿Alguien les avisó que su banco está acusado de lavar dinero para el CJNG? ¿O van a seguir creyendo que están seguros porque hay una sucursal en su ciudad? Esto no se arregla con relaciones públicas, ni con comunicados. Esto se arregla con justicia, con detenciones, con congelamiento de operaciones y con responsabilidad real. Porque mientras tú te preocupas porque no te cobren una comisión de más, Intercam ayudaba a mover millones para comprar químicos mortales. Y eso tiene consecuencias. Cada gramo de fentanilo que entra a México mata. Cada dosis que cruza la frontera alimenta el colapso de miles de familias. Y cada dólar que se lava financia armas, corrupción y muerte. ¿Sabes cuántas vidas se perdieron en EU por sobredosis de opioides el año pasado? Más de 70,000. ¿Y sabes cuántas de esas dosis salieron de laboratorios en México, financiados por estas redes bancarias? Muchísimas. Y cada una de ellas pasó por un banco, con autorizaciones, con permisos y con total impunidad. Eso es Intercam. Y eso es el sistema. El problema ya no es solo el narco. Es el narco con acceso al sistema financiero. Es el crimen organizado, que usa cuentas registradas y operaciones en regla. Y que se sienta con banqueros a planear su siguiente movimiento. Y mientras tanto, nadie en México da la cara. No hay declaraciones oficiales. No hay responsables. Solo silencio. Pero tú sí puedes decir algo. Puedes dejar de normalizar esto. Puedes exigir respuestas. Y puedes compartir lo que está pasando. Porque si callamos, el narco gana. Y si tú también estás harto de que nos tomen por tontos, suscríbete a Noesis. Porque si callamos, el narco gana.